Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan cuáles creo que son las ideas centrales de Occidente, las ideas que definen la sociedad occidental. Yo no sabría señalar una en específico, yo lo que creo es que hay un puñado de ideas que aparecen en un momento, a veces son descartadas, otras quedan, eventualmente se desgastan y van desapareciendo. Lo que hay es todo un proceso histórico que es distinto en una civilización que en otra. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estas ideas son hegemónicas, son algo que está ahí, todo el mundo simplemente las da por sentadas, se convierten en sentido común. Y uno cree naturalmente que sí, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo con esto, hasta que viaja a otra cultura, se da cuenta que esas ideas que, por supuesto, resulta que ahí no son de sentido común, ve, lee libros antiguos y se encuentra que hubo un tiempo en que no fueron de sentido común y eventualmente ve que esas ideas están desapareciendo. Por ejemplo, en Occidente unas décadas atrás, un siglo atrás, era, por supuesto, era de sentido común que una persona solamente podía ser juzgada por sus actos, solo era responsable por sí misma. Vemos hoy que en Estados Unidos, por ejemplo, están juzgando a un policía del siglo XXI porque tiene el mismo color de piel que algún tratante de esclavos anónimo del siglo XIX. Y vemos que hubo sociedades donde esto siempre fue así, donde vos podías ser juzgado por lo que había hecho otro. Y, por ejemplo, en el Código Penal de China, vos tenés penas por lo que hizo tu padre, por lo que hizo tu hermano, por lo que hizo tu hijo. Vos podés ser juzgado por lo que hizo otro. Y si vamos al pasado, vemos que esto era, por ejemplo, en el código de Hammurabi, una mujer podía ser condenada, ejecutada por algo que había hecho su padre. Y esto era, para esta gente, era sentido común, era lo más natural del mundo. O sea, son estas ideas que precisamente son las que nadie dice yo creo en esto, porque da por sentado que todo el mundo cree en eso. Son esas ideas las que conforman el núcleo de, las que precisamente, las que casi nunca se dicen, las que casi nunca se defienden porque nadie las ataca, las que forman el núcleo de una civilización. Ejemplos de buen cine cristiano hay un montón. Voy a citar simplemente Ben-Hur, por decir una, que claramente es una película cristiana. Lo que pasa es que hay un montón de cine basura de temática religiosa, que es lo que ha creado el cliché de que el cine cristiano es malo. Está este sello Pure Flix, que ahora se lo vendieron a Disney, es una división más de Disney, y que produjo esa basura como Dios no ha muerto y películas basadas en algún pasaje de la Biblia con actores amateur, $5 de Zimbabue de presupuesto. Está todo ese cine basura que le ha dado la fama al el cine cristiano malo, pero hay películas que son... Eh, hay películas que son claramente, deben ser definidas como cine cristiano, que son estupendas. Um, ¿La nostalgia es un síntoma de decadencia? Depende. Está la nostalgia de lo que pasó hace 20, 30 años porque uno era más joven, obviamente. Eso es totalmente personal, no tiene nada que ver. Ahora está una especie de nostalgia social cuando si uno no se cree el mito del paraíso, del infierno disfrazado de paraíso, y uno ve viviendo en la decadencia, ve los documentos de la edad de oro de su civilización, que en nuestra época son especialmente obvios porque tenemos filmaciones, tenemos fotos. Uno los ve sin poner el cristal de esto era una sociedad machista, sexista, racista, fóbica y era todo el mundo vivía un mundo era una sociedad terrible, espantosa. Por suerte ahora hemos progresado. Si uno no ve ve lo que está viendo con sus ojos, no le pone ese filtro de Snapchat para desfigurar lo que está viendo, dice, wow, sí que nos hemos venido abajo. Esa nostalgia sí es un síntoma de decadencia. Sigo pensando que YouTube va a desaparecer, ¿saben que no?
esto lo pensaba un par de meses atrás, creo que va a cambiar su rol. Creo que va a haber una web 3.0. La web 1.0 fue la previa a las redes sociales. Después vino la web 2.0 donde un puñado de sitios acapararon todo el tráfico de Internet. De hecho, hay compañías que no te dan Internet, te dan acceso a 5 sitios que tienen el 95% del tráfico de Internet a la mitad de precio. Y hasta hace poco la mayoría lo consideraba un buen negocio. Si es lo único que uso, para qué quiero tener acceso a 4chan o a traducciones de la Biblia al Wahili? Si uso estos 5 sitios, em, me conecto a eso y pago la mitad. Lo que está pasando ahora es que hay un montón de gente que dice vamos a crear nuestra propia plataforma con juegos de azar y mujerzuelas y nos vamos de YouTube. Y esto es lo que me llevó a creer que iba a desaparecer YouTube, Facebook, Twitter. Pero no, van a cambiar de rol porque toda esta gente que estamos todos de acuerdo en hablar peste de las redes sociales, estamos de acuerdo en una negación. No nos gusta YouTube, pero no nos gusta por distintas razones. Entonces, las distintas plataformas que se están creando no están destinadas a fusionarse todas en una, porque cada uno se creó su propia plataforma con distintas reglas porque le molestaban distintas cosas. A gente que hablaba peste, la censura en las redes sociales, la censura en Facebook, la censura en YouTube, la censura en Twitter. Vamos a crear nuestra propia plataforma sin censura. Bien, voy. Y cuando me conecto me encuentro con que esas plataformas están todavía más censuradas que YouTube. Lo que pasa es que a estos tipos, los que decían que le molestaba la censura, no les molestaba la censura, le molestaba que lo censuren a ellos, que es algo bien distinto. Se va a crear plataformas sin censura, que donde va a ir gente a la que realmente le molesta la censura, pero no va a ir ni la gente que está satisfecha con Twitter, ni la gente que se quejaba de la censura queriendo decir que le molestaba que lo censuren a ellos. A una verdadera plataforma sin censura no van a ir, no les interesa. O sea que la web 2.0 va a ser el hall de entrada. Todo el mundo se va a conectar a YouTube, todo el mundo se va a conectar a Facebook y de ahí se van a desparramar. Van a salir cada uno va a tomar el ascensor a su departamento. Yo creo que ese va a ser el nuevo rol de las redes sociales. Van a ser el hall de entrada de la Internet. Y después cada uno va a ir a su propio compartimento. Yo creo que esa va a ser la dinámica de la web 3.0. Alguien me dice que vio que en la caja de comentarios me han llamado católico fanático, fundamentalista religioso, religioso supersticioso anticiencia y que nunca los corrijo, nunca les digo, nunca respondo a esos comentarios, nunca les digo que soy ateo. ¿Por qué? ¿Usted echaría una bebida en un vaso roto? No, porque la desperdiciaría. Bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo tratando de ponerle una idea en el cerebro a gente que no tiene uno? Desde el vamos no tiene dónde, no le lleva agua al tanque. ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿En qué puntos me alejé de Ernesto Sábato? Que dije. En algunos asuntos, de hecho, me acerqué. Su visión de las relaciones entre los sexos, su visión del nacionalismo latinoamericano. Estoy más cerca que unos años atrás ahora. Pero la idea central de Sábato de que la civilización moderna se funda en la ciencia y en la máquina, en la máquina y en el dinero, y que esa civilización entró en crisis y que lo que los socialistas se creen que es simplemente la crisis del sistema capitalista no lo es la crisis fundamental de los principios de la civilización moderna. Ya no estoy tan de acuerdo con eso. Eso fue algo que me impactó mucho un par de décadas atrás, pero... Y fui incorporando matices, fui adoptando otros puntos de vista, ya me alejé bastante de esa visión neoludista, vamos a llamarla de algún modo. Yo creo que de Sábato se puede decir lo que dice el picalibro de Marx, que es un excelente médico haciendo diagnóstico,
pero ni loco toma su medicina. Yo creo que de Sábato se puede decir algo parecido. Yo no pienso eso de Marx, por cierto, pero yo sí lo pienso de Sábato. Creo que Sábato es un excelente observador, es un excelente crítico de la sociedad moderna, pero sus ideas políticas, artísticas, filosóficas son totalmente románticas, no tienen, carecen por completo de todo sentido práctico. ¿Qué pienso de Mujica? Es un vendedor de humo. Es un tipo que se supo crear una imagen y eso lo llevó al poder. A ver, hay algo que hay que entender. En la guerra civil uruguaya murieron 35 personas. O sea, he visto asado de Año Nuevo que se pusieron más denso que eso. Y entonces Mujica agarró un país donde no hay resentimientos, donde no hay las heridas tan cerradas, no hay odios. Y se creó una imagen de que, bueno, del viejo sabio que reflexiona, bueno, los errores que cometimos, nuestra época, la lucha armada fue un error. Porque agarró un país donde no hay odios, no hay resentimientos. Em, Te cuenta la anécdota 1000 veces, cada vez que le ponen un micrófono adelante te cuenta la anécdota cuando se escaparon los guerrilleros de la cárcel, que eso es una cruza de propaganda y viejo hinchahuevo que te vive contando siempre la misma anécdota. Llevábamos toda una cebolla colgada del cinturón que en ese tiempo se usaba. Y se creó esa imagen y vendió esa imagen. Es un charlatán. Um, Sobre las enfermedades hereditarias, el SIDA y otras no serían enfermedades hereditarias. No son enfermedades hereditarias en el sentido que le da este término la pseudociencia de la epidemiología genética. El SIDA, cuando el feto se contagia al SIDA de la madre, es la transmisión de un virus por vía de sangre. Es cuando alguien sufre en una familia y hay muchas personas que sufren ataques cardíacos porque han heredado culturalmente los malos hábitos alimenticios, por ahí fuman todos, o el que no fuma es fumador pasivo. No son hereditarios en el sentido en que dice la pseudociencia de la epidemiología genética. No existen verdaderas enfermedades hereditarias. No existen enfermedades que nuestro ADN diga vos tenés el gen de el gen de te va a picar el ojo derecho. No existe eso. Um, los toros en España deberían ser prohibidos. Vea, no soy amante de los toros, pero en esto me doy cuenta que en las campañas en contra de los toros, más que no hay una cuestión de protección animal, sino una maniobra del imperio alemán para desculturizar a la población española. O sea, no soy ingenuo. Por otra parte, es muy interesante el edicto de la Asamblea del año 1813 en Buenos Aires que prohíbe las corridas de toro, creo que casi en el mismo párrafo que prohíbe las ejecuciones públicas. O sea, como que lo veían como dos caras de la misma moneda. Y no soy amigo de las corridas de toros. Pero repito, me doy cuenta que no es por una cuestión de protejamos a los animales que se la quiere eliminar. Al margen de eso, deberían ser eliminadas las corridas de toros. ¿Qué pienso de Chesterton? Leí sus cuentos policiales, sé que ha escrito cosas más profundas. Me gustaron mucho. Los misterios del padre Brown me gustan mucho, pero sé que escribió cosas más profundas, no lo he leído. ¿Puede un ser no ser vivo porque alguien leyó seres vivos y no vivos? Sí, por supuesto, ser es todo lo que es. Este libro es un ser, es un ente. Sí, sí, no. Sí, está bien dicho eso. Y, y voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.